Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. Hoy vamos a hacer pan dulce integral. Está igual de rico que el pan dulce tradicional. Lo primero que vamos a hacer es poner en remojo las uvas pasas en zumo de naranja. Colocaremos en un recipiente la leche templada. Le añadiremos la levadura fresca. Una cucharadita de azúcar de panela. Removemos bien y luego lo cubrimos con papel film transparente y dejamos reposar durante 10 minutos. Pondremos media cucharadita de sal en la harina. Luego añadiremos el azúcar de panela. Removeremos muy bien para que se integren nuestros ingredientes secos. Haremos un agujerito en el centro. Colocaremos el huevo. La ralladura de una naranja. Añadiremos el zumo concentrado que nos quedó de hacer las naranjas escarchadas. Una cucharadita de miel. Añadiremos aroma de azahar y aceite de girasol. Removemos un poco. Transcurridos los 10 minutos, nuestro fermento ya está listo. Vamos a vaciar el contenido en el recipiente donde tenemos la harina y empezamos a remover. Cuando ya no podamos trabajar la masa con la espátula, con las manos muy limpias, procederemos a amasar. Espolvoreamos una superficie limpia con harina y continuamos con el amasado. El tiempo de amasado para hacer el pan dulce es un mínimo de 15 minutos. Nos humedecemos las manos con un poquito de aceite y proseguimos con el amasado. En un principio la masa suele ser un poquito pegajosa, pero conforme la vas amasando, su textura va a ir cambiando. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas de mis nuevos lanzamientos. Vamos a darle una forma circular a nuestra masa. Luego la vamos a colocar en un recipiente previamente untado con un poquito de aceite. La cubriremos con papel film transparente y una toalla y dejaremos que repose en un sitio cálido. Después de haber tenido nuestra masa en reposo durante 2 horas, espolvoreamos una superficie limpia con un poquito de harina y la amasamos durante un par de minutos para retirarle el aire. Vamos a darle a nuestra masa una forma rectangular. Lo puedes hacer con las manos o bien te puedes ayudar de un rodillo. A continuación vamos a agregarle la nuez. El tamaño y la cantidad lo dejo a tu gusto. También añadiremos naranjas escarchadas cortadas en trozos pequeñitos. Ciruelas también cortadas en trozos pequeños. Y por último vamos a añadir las uvas pasas previamente muy bien escurridas. Vamos a enrollar la masa para nuestro pan dulce como se ve en el video. Luego le damos la vuelta y le enrollamos del otro lado. Le damos la forma de una pelotita. Siempre tratando de que los frutos queden por dentro y no por fuera para que en la cocción no se quemen y queden con un sabor amargo. Engrasamos bien un molde y colocamos dentro la masa para nuestro pan dulce. Vamos a cubrirlo y lo vamos a dejar reposar durante 1 hora o 2. Eso va a depender de lo cálido que sea el sitio en el que te encuentres. Después de 2 horas en reposo, nuestra masa para nuestro pan dulce integral ha doblado su tamaño. Lo he tenido en el horno durante 45 minutos a 170 grados y mirad qué bonito nos ha quedado. Como puedes observar, el resultado es un pan dulce muy tierno. Vamos a hacer un glaseado para cubrir nuestro pan dulce integral. Para ello vamos a utilizar azúcar glass y un poco de leche. Tú puedes sustituir la leche por zumo de naranja o bien zumo de limón. Esto lo dejo a tu elección. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que la receta y el vídeo hayan sido de tu agrado. Para terminar con la receta, yo voy a espolvorearla con un poquito de nuez. Esto último lo dejo a tu creatividad. Tú puedes decorarla de la forma que más te guste. No se imaginan la fragancia tan agradable que hay en mi cocina. Ahora vamos a cortar para ver qué tal nos ha quedado por dentro nuestro pan dulce integral. Mirar que miras. A ver, ¿vamos a probar? Delicioso. Espero la receta sea de tu agrado y si es así, manita arriba. Y recuerda, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.